Esto es lo que creo que tenemos que ver en cuenta. Y no hay trabajo, no hay perspectiva para los jóvenes. Entonces, todo esto desalienta, el joven no tiene otro recurso. La pobreza, que también se lo ve claramente en el narcotráfico. El menudeo, la venta al menudeo. Los soldaditos, los chicos metidos ahí. Es alarmante. ¿Quién la venta al menudeo? ¿Quién la hacen? Los pobres. Exacto. Con eso se ganan unos pesos. Exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. La inseguridad está relacionada íntimamente con la pobreza. Y aquí hace años que tenemos una pobreza que lastima al país, que es uno de los países más ricos del mundo. Increíble. Diego. Pablo, buenas noches. Buenas Voy noches, a correr un poco el foco del debate de este tema. ¿Por qué? La violencia. ¿Por qué? La violencia se reduce vas a correr? con más ¿Cómo? mercado. A ver, la libre portación de armas es la solución para reducir la violencia, no es el problema. Estuve mirando. A ver, ¿cómo? Repetilo. La ¿Cómo? libre portación de armas. ¿Que estemos todos armados? El mercado, el que quiera, escondido, es la solución, no el problema, para poder bajar el crimen. Cerrar a 4 y nos A vamos. ver, señores, A ver, los datos de la ciencia. un contexto. Imagínate todos armados. No, buenísimo. Voy a explicar, ya ¿me está. dejan explicar? Por No favor? entendió nada, arranquemos de En un cero. país, Los en un datos país delirante como estuve no es. estudiando, A ver. voy a citar trabajos de John Locke Jr. de la Universidad de Chicago, que se llama Más armas, menos crimen, del Stanford Law Review de Florence Plasman y John Wiley, que Incomprobable se llama todo eso, exactamente igual, No, eso con no. datos. Después tengo del Departamento de Google. Justicia de Estados Unidos que muestra ¿Pero qué que dicen esos queridos a amigos? medida Los- que Más armas, menos primero problemas. los datos y después ¿por qué? En Estados Unidos del 2007 al 2013 la cantidad de armas cada 1000 habitantes aumentó y los crímenes con armas bajaron de 1.450.000 ¿Cómo lo a relacionan? 1.100.000. Extrañas. En Chicago, que es un estado que prohibió las armas a partir de 1982 y no dio más permisos, la proporción de asesinatos con armas de fuego aumentó del 40% en 1982 al 70% en 2011. ¿Qué quiero decir? Ahora vamos al contexto de la ciencia. Nosotros le damos el monopolio de las armas a un policía, suponiendo que ese policía va a manejar las armas y se va a comportar más responsablemente que Tiene el todos poder, nosotros. poder de policía. Al mismo tiempo decimos que están mal entrenados. El mismo Estado al cual representa ¿Por qué se ocupa el rol del al cual policía, representa digamos? el policía, ¿qué le sucede al mismo Estado? Es el que tiene que controlar que nadie más tenga Bueno, armas. a ver, redondeámelo, Pero hay porque- un duopolio. ¿Qué A ver, pasa? La policía Diego. tiene armas, los delincuentes tienen Diego. armas y la gente común no se puede Diego, defender. porque no tiene. quitarle las armas a los delincuentes. reducímelo porque ¿Qué ya fue? todos me dicen, no quiero ir con Arancha. Te lo resumo. ¿Vos querés más armas? Libre portación de armas. El que No, quiera tener armas, pero que las no, tenga. perdón. Pero En un resumo, país ¿por con qué sucede pobreza. esto? Hoy tengo que estar acá y no puedo opinar. Pablo, Hoy no perdón, puedo perdón, opinar. yo hago así, Pero, Blue. Diego, Al delincuente el Diego. costo Sí. se le sube Revisa el enormemente vaso, de Diego. sacar un arma porque sabe que O cualquiera... sea, tu idea es, todos vamos armados con un permiso. Imagínate Libre los semáforos, portación de ¿no? Y se armas. empiezan a putear y sacar Pero las en armas. casos críticos, o sea, en un país con violencia, con pobreza, con una deficiencia Disparate. importante de educación, digamos, en datos chicos dicen otra cosa. de pero no, primaria, no. de secundaria, ¿cómo le vas a dar armas? No entendí el punto. No, ¿No entendés? Yo te No cuento. entiendo el punto En de cómo la Estados Unidos- solución a una, digamos, a un aumento de a lo mejor la violencia. ¿Y por le qué vas se lo dar das a un policía armas que no porque tiene secundaria teóricamente es una terminada y fuerza del tienes Estado. 3 meses de instrucción? Confiamos en la educación, digamos, que tienen que recibir los policías, confiamos en empoderar a nuestra policía para poder precisamente defendernos a todos. Digo, la realidad es que si hay inseguridad, también tenemos que empoderar a una fuerza que ponga ciertos límites, no solo la justicia, sino la policía, para que nos defienda. ¿En cuántos otros países uno confía en la policía para poder manifestar su desconformidad respecto a algo que no está funcionando? Acá, respecto a un Arancha, mínimo en la delito? Argentina, por lo menos hasta ahora, nos contaron que uno de los grandes problemas es la cantidad de armas Exactamente. negras ilegales que hay en el mercado dando vuelta, ¿no? No, sí, Diego, me parece una locura, ¿eh? Yo Es decía aplicar que, el libre ¿viste? mercado ¿Viste a como todo. dicen de los economistas que no hay que dejarle problemas muy complejos como la economía? Pero yo creo que la Pero, inseguridad Seferino, tampoco. los datos ¿Vos sabés lo te que muestran sería en exactamente la lo opuesto. Argentina, en la cancha de fútbol, donde no pueden ir ya los hinchas Seferino. visitantes? Que vayan todos armados Todos ahí. armados a la cancha. Seferino, imagínate. mirá los resultados. Al que le querés dar el monopolio de las armas, Es ridículo, es el que tiene que Diego, controlar no que no hay lleves armas. la libertad Pero de ¿cómo? mercado Y el a resultado todo. es que los delincuentes tienen cada vez más armas. O sea, ¿qué quiero decir?
darle el monopolio al Estado y a la policía con esta instrucción trae muy malos resultados. Diego, ¿Qué te hace pensar que un Seferino policía... plantea algo. Una Sí. sociedad como la nuestra no está capacitada para estar armada. Ni la nuestra ni Tenemos- ninguna, Pablo, en Estados Unidos. Y los policías sí, no, no. pero que no estén los yo policías no no sé, significa que la gente Yo sí. no A sé ver. de la Universidad de Stanford, todo está bien el No, research que hiciste, pero quiero decir que en Estados Unidos, donde realmente eso existe como posibilidad, hay ferias en donde en las plazas públicas la gente va con el carrito de los bebés y elige qué arma comprar. Tenés todos los días noticias vinculadas con hechos realmente muy graves en escuelas donde va alguien Sí. y balea Perdón, alumnos eso es y muy fácil de profesores. rebatir. No, lo que yo No digo está la es- noticia de cuántos crímenes no hay porque Bueno, la gente tiene por libre eso, portación de por armas. eso lo que no hay que acomodar, a mi modo de ver, es la casuística a los relatos. Acá estamos cayendo en el mismo conflicto en la Argentina respecto de, por ejemplo, menores que El delitan. tema de las armas es algo que está sucediendo ahora. Sí. A la pobreza, a la falta de trabajo, se suma que hay mucha gente armada, muchísima gente armada. Y eso es un problema, no es una solución. Vos imaginate, no sé. Muchísimos delincuentes armados, Bueno, no gente. claro, pero vos imaginate. Yo tengo que pensar, si a Clara, por ejemplo, la asalta, vos sugerís que ella saque de la cartera un arma y le Esa- pegue un es tiro. claro, no, ¿viste? Pobre no. Clara. ¿Me puedo Parece- explicar? Está Una mano, demostrado, imagínate, claro, una está mano. demostrado para, que los está delincuentes bien. sacan No, mucho pero- menos el no, arma no, no. A ver. si saben que Disculpame. su Es un par, la disparate, Diego. gente Tomate puede 10 tener armas. tomate 10 minutos y pensalo de vuelta, es un disparate. Pero los Déjame datos que te- te lo Le muestran. baja La 5 puntos la seriedad lo que filosofía te lo muestra también. Escuchalo, Federico, a ver si podemos sacar una idea de Lo los que dos. vos estás señalando es parte del problema que estamos teniendo hoy. Es parte de la solución. No, es parte del problema porque lo que sobra en esta sociedad son armas. Hay muchísimas armas en esta sociedad. ¿Vos vas Muchas. armado? Mirá, Perdón, yo te digo... no vas armado. Me pasó esta semana 2 veces, que venía en la moto, discusión. Porque aparte está esta otra cuestión. La gente discute por estupideces. Discute en el tránsito. Vos imaginate si todo el mundo estuviese armado. Claro. Far West. Que además Sí, lo vimos, mentira eso. pará, No, que además no lo pasa vimos- eso lo que vimos- estás diciendo. lo Los vimos- datos son perdóname. exactamente Sí, opuestos. pasa, hay gente muy loca, están todos muy nerviosos. A ver, A mí me pusieron un arma en la cabeza, por una estupidez, por una discusión, un arma en la cabeza. Yo no sé si ese tipo tenía aportación, lo que no podía hacer era apuntarme con armas, de ninguna manera. Pero- Entonces, me parece que lo que vos planteás es peligroso, es preocupante, y me parece que sumar a los problemas que tenemos una discusión que no hace falta, que en Estados Unidos ya es una discusión vieja. Al contrario. No, es una discusión que tiene que ver con el lobby de las armas, que tiene que ver con la asociación del rifle, y con gente, digamos, que quiere, obviamente es un gran negocio el de las armas, pero solución no es. Es parte un del gran problema. negocio con prohibición de armas, es un gran negocio. Y te cuento, porque toda cosa que está prohibida es un gran negocio. Y tendrías que pensar que tal vez a vos te ponen libremente un arma en la cabeza porque ese delincuente sabe que no tiene que enfrentar costo ninguno, porque sabe que no corre ningún riesgo, porque vos no te podés defender con un arma similar. está saliendo al aire, Entonces, Perdóname, no podés. es que el delincuente A ver, y el policía déjalo, la sabe Diego, armar, Paulo. la sabe Sí, ya voy, manejar ya con un voy, ya voy. entrenamiento de 3 meses. A ver, Diego. Pero perdón, Sí. yo lo que quiero que notemos es esto. Quien sabe manejar un arma Sí. son los delincuentes, son estos tipos que se la pasan tirando, que lo ves. Yo no tengo idea cómo se maneja un arma. De verdad que no tengo idea. Diego, no me obligues a pensar igual que andás a... Un segundito, un segundito. Quiero saberlo, de verdad, Sí, sí, perdón. quiero saber cómo se A maneja. ver. No me hagas coincidir con él, dale, te lo pido por Perdóname. favor. Sí. Vos, estoy escuchando y quiero tiene decir, razón, es Es que es como decir que, qué sé yo, que a Tyson hay que combatirlo boxeando. Vas a perder. Escúchame, Vas a perder. yo te entiendo, porque vos no te vas a entrenar en algo que está prohibido y que no lo tenés. tengo tiempo, Pero, pero si me no, va a- pero, a ver, en la sociedad donde hay libre portación de arma, la gente se entrena, la aprende a usar, porque suponer que un policía entrenado solamente 3 meses con una educación determinada va a manejar Son un arma monopolios. mucho mejor A ver, que una persona. A ver, déjalo a Damián que intervenga. Igual lo normal no es 3 meses de capacitación. No, un claro. curso. O 6. Tendría que estar bien capacitado. Quiero hablar sobre la policía argentina, un caso que me pasó a mí. A ver. Y lo podemos analizar con lo que Diego plantea. Voy por la calle con mi auto, una moto atraviesa una señora que sale del banco, la tira al suelo, le pone el arma, yo a 50 metros, le pego un culetazo, sale corriendo. Yo no pude saber, no supe cómo actuar. A 50 metros un policía, me bajo del auto y le digo, oficial, acaban de robar una señora. Me dice, sí, el tema es que yo no puedo saber si esa arma es de juguete o es de verdad.
La del ladrón no puede saber si es de juguete o de porque verdad. si él actúa Ah, y le dispara y ese arma de juguete, ese tipo va preso sí, claro. por El intentar policía va defender a la preso, señora. claro. Caso Diego, yo tengo un arma en el auto, le pego un tiro y la mato a la señora. ¿Y qué hago? ¿Con 3 meses me alcanza sacarle una vida a una tipa? A ver, Sí, es que le robaron la Es cartera. que lo que hay que entender que si saben que vos podés tener un arma, Ay, es te van ridículo. a atacar y te van a robar, mucho menos. El delincuente Es un se va a delirio cuidar mucho ese, más. pero- Bueno, empiezan a porque robarte, enfrenta- te roban el celular y el arma encima, te roban todo. A ver, Daniel, Se empieza a robar a Diego, un segundito. Es economía básica. Diego, por favor. Dólar, quedan 20, lo ven. El dólar va a seguir subiendo. ¿A cuánto? No sé, va a seguir subiendo. Acá hay dos efectos, como bien decía la colega. Está el internacional, que no es el que preocupa. ¿Por qué? Porque cuando miramos el riesgo país de Brasil, en la Argentina aumentó entre 8 y 10 veces lo que aumentó el riesgo país de Brasil. O sea, lo que preocupa es el efecto doméstico. No hay programa macroeconómico en Argentina y el problema es la política monetaria de jefatura de gabinete, que está jugando con fuego, Hacelo sentado simple. arriba de un bidón de nafta. Hacelo simple. Porque, ¿qué quiero decir? Jefatura de gabinete en un contexto donde los argentinos nos queremos ir del peso, y el termómetro se ve en la suba del dólar, jefatura de gabinete plantea aumentar la emisión monetaria, que haya todavía más pesos y bajar la tasa Pero, de interés. ¿vos qué decís, Marcos Peña? Marcos ¿Pero Peña. qué, maneja, Vos la fíjate, economía Marcos Peña los precios o es una especulación no, argentina? en la esa? Argentina de hoy, con Sí. la pésima política monetaria que hay y el exceso de pesos que hay, ¿qué va a pasar? El dólar en la película del año va a aumentar muy parecido a lo que aumente la inflación. Entonces, con esta política monetaria está todo dado para que la inflación sea muy parecida 20. un poco más también, muy parecida a la del año pasado. Entonces, el dólar va a aumentar en línea con la inflación, Bueno, lo pero mismo. ¿por qué van los precios? ¿Tiene que ir sí o sí a los No. precios? No. Ah, entonces. No, A ver, en bienes durables, de a uno. en bienes durables tenés un componente dolarizado muy grande, autos, motos, televisores, incluso bienes como una casa, la realidad que está nominada en dólares y los precios ante la presión de la demanda hace que suba en dólares el tipo que se quiere comprar una casa. Ahora, en productos de consumo masivo, realmente no están pudiendo ir a precio y el gobierno lo sabe, ¿eh? El gobierno sabe que no está pudiendo ir a precio directo. Yo ¿Por qué, disiento. ¿Por qué va A directamente mí al me preocupa supermercado? más Sí. la suba de la nafta, Claro. que eso sí A ver, es un totalmente. efecto sobre Claro. toda la Totalmente. cadena. Y no el dólar. Y no el dólar. Ah. De hecho, hemos tenido suba del tipo del dólar y no necesariamente se traspasó a precio. Estoy hablando del año pasado. El tema es, el petróleo sigue subiendo, está dando señales de que va a mantenerse bastante alto en estos valores y la política de liberación de precios que tiene hace que hoy YPF ya lleva 15% otra vez solo en 2 meses. Y como el mercado es libre, depende si sube el barril de petróleo, a mí eso sí lo vas a ver en la nafta bolsa. y Pablo, Desde el Claro. punto de vista... Sí. Quiero hacer Pero quiero hacerlos reflexionar un poco con este tema de la obra pública. Yo no justifico A ver, ¿Ustedes se dan cuenta? ahora voy, Juan Manuel. ¿Ustedes se dan cuenta No se me que enojen. siempre que nos juntamos las noches acá, persiguen la utopía de lo impracticable, que es el Estado eficiente? Porque se viven quejando de que el Estado hace todo mal, la salud, la seguridad, la educación, la obra pública, pero piden como solución más Estado, la obra pública. Algunos. La obra pública tiene que ser hecha mayoritariamente, casi en su totalidad, por el sector privado, con un esquema de incentivos y garantías como hay en muchos otros países del mundo. Porque vos sacando al Estado de por medio, sacás la corrupción y haces más eficiente. Porque el Estado... Deben hacer concursos, Perdón, el Estado no concursos puede ser públicos. eficiente porque no tiene un esquema de incentivos para poder Diego, ser y si eficiente. pones Pero, controles, perdón, ¿quién y si hizo? pones A controles, ver, ¿cuál es el problema? Tenemos una batería de controles Y no andan. cada vez más y los resultados están a la vista. Tanto es que no miramos los datos. El kirchnerismo, y voy a los datos para terminar, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el PBI per cápita cayó 5%. El PBI punta a punta creció 0. El empleo público-privado creció 0. El salario privado formal contra la inflación perdió 1 punto porcentual.
Cuando yo al mismo tiempo voy a los datos del kirchnerismo del principio, diciembre del 2003, Néstor Kirchner, inflación 3.7. Diciembre del 2004, 6.1. Diciembre del 2005, 12.3. Lo duplicó en otros años. O sea, fueron muy diferentes los... En su segundo mandato, 20% de inflación. En el tercero, 30% de inflación. La obra pública la hicieron los el señor privados. Pedrini, el señor Pedrini. Eso es Yo hoy estoy en otro rol, pero usted se me emocionó con este matrimonio. Casi que era un ejemplo. La corrupción es una transacción de compra y venta entre el sector público y los privados. El plan para bajar la corrupción, desplomarla, es muy sencillo. Tiene que haber menos para que entre dentro de esa transacción. Si vos cobrás menos impuestos, hay menos gasto público y hay Estado más chico, la corrupción se desploma. Es así sencillo. Cuanto más grande sea el Estado, más impuestos nos cobran a los privados y más gasto público haya, va a haber más corrupción. El doctor me pide la palabra. No, ¿Dónde está todo eso, comisiones, doctor, ¿no? vamos a dar ¿Dónde está? comisiones por todas las privatizaciones. Así que la corrupción, creo que es pequeña al lado de los y con últimos esto años. cierro, es realmente algo que tenemos que erradicar si queremos que el país arranque. Porque el país que fue potencia, el país que admiró el mundo, ese país tenía gobernantes impecables. Tenía que un no gasto robaban público un de peso. 20% del PBI Bueno, pero y una presión tributaria del 18%. El doctor te habla de cuestiones morales más allá de hay corrupción ahí. Gracias a los dos economistas, gracias Damián, gracias Diego.